La niña que caminaba descalza entre el polvo de Santa Rita se llamaba Alinay, y todos sabían que no pertenecía a ningún lugar. Su piel tostada no era lo bastante clara para las mujeres del mercado, ni lo bastante oscura para los pocos nativos aceptados entre los puestos. La llamaban bruja mestiza, con los dientes apretados y las miradas cargadas de miedo, como si cada palabra que pronunciaba fuese un hechizo, como si los pájaros que la seguían fuesen mensajeros del diablo. Ese día, el sol apenas había cruzado el tejado de la iglesia cuando la encontraron hincada junto al pozo, con las manos alzadas al cielo y lágrimas brillando en sus mejillas. No estaba rezando. Estaba cantando con la voz que su madre le había enseñado antes de morir. Una canción antigua en lengua dine, que solo un corazón roto podía entonar. Fue suficiente. El panadero lanzó la primera piedra. Le siguieron otros, niños y adultos, gritando que llamara a sus espíritus, que mostrara su magia, que desapareciera. Alinay no huyó. Solo bajó la cabeza, dejando que el polvo se le pegara al rostro húmedo, y murmuró la última estrofa como si fuese una oración. Y entonces, en medio de la plaza, ocurrió lo que nadie esperaba. Un caballo detuvo su paso con un relincho cortante, y desde su lomo descendió un hombre alto, con trenzas largas y el pecho desnudo bajo un chaleco de cuero bordado con símbolos tribales. Sus ojos eran oscuros como la noche sin luna, pero no miraban con rabia. Miraban con una furia silenciosa, esa que se enciende cuando la injusticia se repite una vez más. Era Nehoe, el guerrero navajo que había desaparecido del valle tras la última masacre, el mismo que todos creían muerto o desterrado. Caminó hasta Alinay, y sin decir palabra, se quitó el manto ceremonial que cubría sus hombros, tejido por las manos de su madre, reservado solo para los ritos más sagrados, y se lo colocó sobre ella. Las voces se apagaron. Nadie se atrevió a moverse. Alinay lo miró con ojos grandes y rojos, y aunque no sabía su nombre, lo reconoció como quien reconoce a un espíritu protector en medio del caos. El guerrero no explicó nada. Solo giró hacia el pueblo y dijo con voz clara: «Ahora, respeten a su hermana». Y el silencio fue tan denso que ni las campanas de la iglesia se atrevieron a sonar. ¿Qué vínculo podía unir a un guerrero caído y a una niña maldita? Nadie lo entendía aún, pero ese día, el polvo de Santa Rita se tragó su propio veneno. Desde ese día, Alinay caminó con el manto sobre los hombros como si llevara el cielo encima. Y aunque las piedras cesaron, las miradas no cambiaron. Las mujeres del mercado se persignaban al verla pasar, los hombres bajaban la voz, y los niños eran arrastrados por sus madres al verla. Pero lo más extraño fue que Nehoe no se fue. Se instaló en el viejo cobertizo junto al molino, reparó el techo con sus propias manos, y cada mañana salía al bosque con su arco al hombro y regresaba con algo de casa, que luego dejaba en la puerta de la iglesia sin decir a quién pertenecía. Nadie se atrevía a interrogarlo. Nadie sabía qué buscaba, pero Alinay sí. Porque cada noche, al sentir el miedo en su pecho como una piedra, salía de su rincón en la posada donde dormía sobre sacos viejos, y lo encontraba ahí, sentado bajo el olmo grande, tallando figuras en madera. Nunca hablaban. Pero un gesto bastaba, un trozo de pan, un sorbo de agua, o el simple hecho de compartir silencio. Una noche, sin querer, sus dedos rozaron el borde del manto y Nehoe se tensó. La miró fijo y preguntó con voz baja: «¿Sabes lo que eso significa?» Alinay negó con la cabeza. «Ese manto se pone solo sobre sangre compartida o promesas de alma». Ella no entendió del todo, pero su pecho ardió. Esa noche no durmió. Al amanecer, entró al templo, descalza y sin miedo, y se sentó en el último banco. El padre Eugenio, que llevaba años evitando verla a los ojos, finalmente se acercó y murmuró: «No deberías estar aquí». Alinay levantó la cabeza con dignidad nueva.
¿Por qué? Porque no eres del rebaño. ¿Y de cuál soy? El viejo sacerdote no supo responder. Afuera, las campanas anunciaban la llegada de extraños al pueblo. Un grupo de forasteros, comerciantes, dijeron, habían traído noticias del norte, pero entre ellos venía un hombre con la mirada helada y un papel en la mano. Nadie lo sabía aún, pero buscaba a Nehoe. Y lo que ese papel decía no solo cambiaría su destino, sino también revelaría un pasado que unía al guerrero con un crimen que había quedado sin castigo. Mientras tanto, Alinai salía del templo sin miedo, el manto ondeando como alas. La gente aún murmuraba, pero ya no la llamaban bruja. Ahora la llamaban protegida. Pero ¿cuánto dura la protección cuando el pasado viene cabalgando con ojos de odio? El forastero que descendió del carromato no traía polvo en las botas, ni sonrisa en los labios. Traía un pliego sellado con la insignia del ejército y la mirada de quien ha enterrado demasiados nombres sin lápidas. Preguntó por el apache que se hacía llamar Nehoe. Dijo que portaba información delicada y pidió hablar con el alcalde en privado. La noticia se esparció como fuego en rastrojo seco. Alinai se enteró por una niña del mercado que le susurró al oído. Vienen por él. Dicen que hizo algo en Chihuahua. Ella corrió sin pensar, descalza y con el manto ondeando, hasta llegar al cobertizo donde él tallaba una figura de madre cargando a un niño. ¿Qué hiciste?, le preguntó sin aliento. Nehoe no la miró, solo dejó la talla a un lado, limpió sus manos con calma y murmuró, algo que aún no sé si estuvo bien o mal. Entonces llegaron, 3 hombres armados, con acentos del norte y uniformes gastados, que leyeron en voz alta el contenido del papel. Nehoe estaba acusado de haber ejecutado a sangre fría a un coronel durante la masacre de El Paso, hacía ya 6 inviernos. Ese coronel, dijo uno de ellos, era mi hermano. El pueblo se reunió en círculo. Todos callaban. El padre Eugenio, temblando, dio un paso adelante y pidió misericordia. Pero el líder del grupo escupió al suelo. Este no es un juicio, es una deuda de sangre. Alinai se interpuso sin pensar, extendiendo los brazos, el manto flotando entre ellos como una barrera sagrada. Si tocan a este hombre, tendrán que arrancarme a mí primero. El silencio fue tan denso que se escuchó caer una aguja. Entonces, uno de los ancianos del pueblo, el curtidor de pieles, habló. Yo estuve en El Paso. Ese coronel quemó a mujeres vivas. Nehoe solo hizo lo que muchos deseaban. El círculo empezó a murmurar. Las miradas se cruzaban, se inclinaban hacia Alinai y el guerrero. El viento cambió. El líder del grupo bajó el arma, pero dijo, entonces no lo mataremos, pero lo juzgará su pasado. Se marcharon. Nadie los despidió. Nehoe miró a Alinai con una mezcla de gratitud y miedo. Acabas de firmar tu condena junto a la mía, pero ella negó suavemente. Acabo de empezar a entender por qué llevas tanto silencio encima. Lo que ninguno sabía era que la historia del manto recién comenzaba, y que lo que estaba bordado en su interior sería la verdadera llave del perdón, o de la destrucción. ¿Qué secretos esconde un manto entregado sin palabras? Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto, Alinai desató por fin las costuras del manto. No lo hizo por curiosidad, sino por la certeza de que allí yacía una verdad que Nehoe no podía o no quería pronunciar. Bajo la doble capa de lana, oculto entre hilos tensos, emergió un retazo de tela más antiguo, desvaído, pero aún firme. En él, bordado con hilo azul casi borrado, se leía, para que recuerdes que hasta el más roto merece un lugar para sanar. Y debajo, una inicial. M. Alinai tembló. Esa frase no podía ser casual. Ella misma la había oído solo una vez en su infancia, de labios de una mujer que la escondió en un granero durante un ataque. Marisela, la curandera apache que había salvado su vida y luego desapareció. Nehoe, al parecer,
también había pertenecido a ese mundo invisible de gestos que curaban más que las palabras. Ella corrió al hogar donde él dormía solo, la prenda en las manos. Él abrió la puerta sin sorpresa, como si supiera que ese momento llegaría. «¿Marisela era tu madre?», preguntó ella sin rodeos. Él asintió, pero con los ojos húmedos. «Ella murió por esconderme. Me dio ese manto el último día, cuando el fuego del ejército ya consumía los árboles». Alinai bajó la mirada. «Ella también me escondió. Yo era solo una niña. Recordé su voz por años. Nunca supe su nombre». Nehoé se sentó frente al fuego. Entonces quizás fue ella quien tejió este encuentro. Con cada puntada, dejó un hilo para guiarnos. Pero el momento se quebró con un golpe en la puerta. Era el joven escribano del pueblo, pálido, con una carta en la mano. Una orden de captura venía en camino desde Santa Fe, firmada por un gobernador que había perdido a su hijo en El Paso. No se trataba ya de un duelo de honor, sino de una cacería legal. Alinai cerró la puerta con firmeza. «No vas a huir más, ¿cierto?» Nehoé negó. «Nombre. Pero si van a llevarme, que sea con la verdad completa». Ella miró el manto, ahora extendido sobre la mesa como un mapa del pasado. «Entonces mañana iremos al altar, y contarás lo que hiciste. Todo». En el silencio que siguió, las sombras bailaron sobre sus rostros, pero por primera vez, sin miedo, porque sabían que la verdad, aun cuando duele, limpia, y que quizás, solo quizás, los hilos de Marisela aún tejían finales que redimen. ¿Puede un manto de palabras no dichas sostener el peso de tantas vidas entrelazadas? El sol apenas despuntaba cuando Alinai y Nehoé caminaron juntos hacia la vieja iglesia del pueblo, aquella que siempre había mirado desde lejos, como si no les perteneciera. Pero esa mañana no buscaban redención divina, sino un testimonio público. Frente al altar no se arrodillaron, se mantuvieron de pie, firmes, como si el suelo bajo ellos pudiera ceder con cualquier mentira. El padre Cortés, confundido pero sin oponerse, los dejó hablar. Nehoé fue el primero. Su voz no tembló. Relató cómo su madre lo ocultó cuando los soldados llegaron al campamento apache, cómo ella fue asesinada por dar refugio a un blanco huérfano y a un mestizo silencioso. Narró cómo él, a un niño, robó el manto que ella usaba como escudo para recordarla, y cómo, años después, lo entregó a una mujer rota en una estación de tren sin saber quién era. Entonces Alinai tomó la palabra. Reveló que ella era esa niña mestiza, escondida por Marisela bajo un montón de raíces, y que había vivido con miedo desde entonces, sin saber si debía su vida a una indígena o a un milagro. La iglesia estaba llena. Los vecinos, el herrero, el alcalde, incluso los forasteros atraídos por los rumores del nativo peligroso. Todos escuchaban, pero lo que los mantuvo callados no fue la historia, sino el temblor en las voces de quienes hablaban con verdad. Cuando Alinai desenrolló el manto frente a todos y mostró las palabras bordadas, un murmullo recorrió las bancas. Era como si cada hilo dijera algo más, que el dolor no era de uno solo, que los pecados heredados se podían confesar sin vergüenza. El alcalde, que había traído consigo la orden de captura, se levantó con el documento en mano. «La ley dice que debo entregarte a Santa Fe». Su voz era dura, pero sus ojos no. «Pero la ley también me obliga a escuchar antes de juzgar». Y con gesto solemne, rasgó la hoja en dos. La multitud no aplaudió. Solo hubo silencio, uno de esos que pesan más que el ruido. El padre Cortés se acercó al altar, puso su mano sobre el manto y murmuró: «Aquí comienza una nueva misa». Fuera las campanas sonaron sin que nadie las tocara, como si el viento celebrara en su nombre. Alinai miró a Nehoé, y en sus ojos no había gratitud, sino igualdad. Porque el amor no nace del rescate, sino del reconocimiento mutuo. ¿Puede una historia compartida curar heridas que llevan generaciones abiertas?
¿O solo se transforma en bálsamo cuando se dice en voz alta, bajo juramento? Esa noche, Alinai no durmió. El manto permanecía doblado a los pies de su cama, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco de las palabras de Nehoé resonando en la iglesia, como si aún estuviera de pie bajo la cruz. No era solo lo que él había dicho, era como lo había dicho, como quien lleva años guardando un nombre que no es suyo. A la mañana siguiente, impulsada por un fuego extraño que ni el miedo podía apagar, Alinai abrió la caja de madera que su madre adoptiva le había dejado antes de morir. Allí, entre cartas y papeles viejos, encontró un pequeño medallón de cobre, oxidado por los años, pero con una inscripción que aún se leía: Yali. Era un nombre apache, el mismo que Nehoé había susurrado al hablar de la niña mestiza que su madre salvó. De pronto, todo encajó. Alinai no era un nombre heredado del azar. Era un disfraz que le habían puesto para protegerla. Su verdadero nombre era Yali. La revelación la hizo tambalear. ¿Quién era entonces? ¿La hija del vaquero que la había criado con culpa, o la pequeña a la que una mujer apache arriesgó todo por salvar? Tomó el manto y el medallón y salió en busca de Nehoé. Lo encontró detrás de la iglesia, tallando madera con gesto tranquilo. Cuando ella le extendió el medallón, sus ojos se nublaron. «Lo reconoces, ¿verdad?», susurró. Él asintió sin hablar. «¿Por qué nunca dijiste nada?». Nehoé bajó la mirada. «Porque tu vida estaba construida sobre otro nombre, y no quería robártela». Ella tembló. «¿Y si quiero reclamarla?». Él la miró entonces, no como a una niña perdida, sino como a una mujer que había decidido por sí misma. «Entonces camina conmigo». Yali, ya no Alinai, dio un paso hacia él, como si su cuerpo supiera lo que su mente apenas empezaba a aceptar. No hablaban de amor ni de promesas, solo de identidad, de sanar sin negar las heridas. Esa misma tarde, juntos, cruzaron el pueblo en silencio. Ella con el manto sobre los hombros, él con el medallón colgando de su cuello. No necesitaban decir quiénes eran. Sus pasos ya lo contaban. Algunos les lanzaron miradas confusas, otros bajaron la vista avergonzados, pero nadie los detuvo. Porque a veces, cuando dos verdades rotas se encuentran, no hacen ruido, hacen camino. ¿Y si encontrar tu nombre verdadero es el primer paso para escribir tu propia historia? ¿Y si el amor empieza donde termina el miedo a recordar? Caminar junto a Nehoé fue como andar sobre una tierra que por fin la aceptaba. Yali no necesitaba más explicaciones, pero el pueblo sí. Al llegar al pozo central, donde los ancianos solían compartir historias bajo el roble, Nehoé se detuvo y levantó la voz. «Este es su hogar. Su madre fue la mujer que curó a mi padre cuando las balas le atravesaron el costado. Esta niña creció entre ustedes, pero nadie se atrevió a llamarla por su verdadero nombre». Un silencio profundo cayó, roto solo por el susurro de hojas agitadas por el viento. Don Horacio, el más viejo del lugar, carraspeó. «Nosotros no sabíamos». Pero Yali lo interrumpió. Sí sabían, solo que prefirieron olvidar. Un murmullo recorrió a los presentes, mezcla de vergüenza y sorpresa. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó alguien desde atrás. Ella no dudó. «Nada, solo que me vean». Nehoé, con el medallón entre los dedos, dio un paso adelante. «Y que acepten que la sangre que la formó no es motivo de vergüenza». Un joven, apenas mayor que Yali, bajó la cabeza y se acercó con lentitud. Era Mateo, quien de niño jugaba con ella sin notar diferencias, pero luego, como todos, dejó de mirarla. «Perdón», dijo simplemente, entregándole un pan caliente envuelto en lino. Fue el primer gesto. Luego una mujer trajo una manta. Otro le ofreció miel. No eran palabras, pero sí puentes. Yali sintió cómo el aire cambiaba. Ya no pesaba. «La sangre no se elige», dijo una mujer con ojos cansados. «Pero el alma se honra». Esa noche, junto a la fogata,
Mientras el cielo se teñía de rojo y la luna nacía tímida entre las montañas, Nehoé le enseñó palabras antiguas en lengua apache. Yali las repetía, una por una, como si su boca recordara sonidos que su memoria había olvidado. ¿Y tu padre?, preguntó ella al fin. Nehoé le mostró una marca en el pecho. Él también cayó por amor. Nadie habló más, solo el crujido del fuego y la certeza de que algo viejo, muy viejo, se estaba reparando. En silencio, el pueblo les ofreció quedarse. ¿Aquí?, preguntó Yali. Donde una vez fuiste negada, es donde ahora puedes sanar, dijo Nehoé. Ella no respondió con palabras, sino colocando el medallón en la tierra, junto al árbol del pozo. Mi historia empieza aquí. Y si el perdón no borra lo que pasó, pero sí puede sembrar lo que vendrá. Y si volver a donde dolió es la única forma de sanar de verdad. Al amanecer del cuarto día, cuando la calma parecía haber echado raíces, llegaron los jinetes. 4 hombres a caballo, armados, vestidos con insignias del juzgado del condado vecino, encabezados por un alguacil de ceño duro. ¿Quién es la mestiza que se hace llamar hija de Nehoé?, gritó el más alto, desmontando con una orden de arresto en la mano. El pueblo se congeló. Nadie respondió, hasta que Yali misma dio un paso al frente, su cabello suelto, los pies firmes. «Soy yo». Nehoé quiso detenerla, pero ella le rozó el brazo apenas. «No más huidas», murmuró. «La acusación, falsificación de identidad y usurpación de tierras. Esa cabaña no es suya», decía el documento, «ni su apellido tampoco». La multitud guardaba silencio. Nadie quería mirar, nadie quería intervenir. Y entonces, antes de que los hombres pudieran esposarla, Nehoé avanzó y, sin pedir permiso, la besó frente a todos. Un beso largo, sereno, sin vergüenza. El pueblo contuvo el aliento. «Ella no necesita defender su apellido», dijo él cuando se separaron. «Porque desde este momento lleva el mío». La sorpresa fue total. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el alguacil. «Que somos esposos, que su derecho ahora es doble, por sangre y por amor». El alguacil dudó. Legalmente no podía arrestar a la esposa de un ciudadano con tierras. «No hay acta», murmuró. «Pero sí testigos», replicó don Horacio, levantando la mano. Uno a uno, decenas de vecinos hicieron lo mismo. Era como si el gesto de Nehoé hubiera despertado en ellos una memoria más antigua, la de la justicia verdadera. El alguacil bufó, quemó el papel en la hoguera del pozo y se marchó. Cuando el polvo se asentó, Yali cayó de rodillas, no por miedo, sino por lo que aquello significaba. «¿De verdad lo sientes así?», susurró. Nehoé se arrodilló a su lado. «No hubo día desde que te vi que no lo sintiera». El pueblo no aplaudió ni gritó. Solo se acercó, en silencio, y formó un círculo a su alrededor. Una anciana colocó flores sobre sus hombros. Un niño trajo un anillo de cuerda trenzada. Y así, entre gestos sencillos y miradas cómplices, se selló un pacto que no requería firmas. ¿Y si el amor, cuando es verdadero, puede interrumpir hasta la injusticia escrita? ¿Y si un solo beso basta para que la verdad encuentre su camino, incluso en medio del polvo del oeste? Esa noche, cuando el fuego del pozo crepitaba aún como eco de lo vivido, Yali permaneció sentada junto a la ventana, envuelta en el mismo manto que una vez cubrió su vergüenza y que ahora parecía un escudo sagrado. Nehoé dormía no muy lejos, la respiración profunda de un hombre que por fin había dejado de luchar solo. En sus manos, Yali sostenía una carta que había hallado días antes escondida en la madera hueca del banco de la entrada. Estaba dirigida a ella. «Si algún día encuentras este lugar, sabrás que nunca dejé de buscarte», decía la letra temblorosa. Era de su padre, no el hombre blanco que la había abandonado en su niñez, sino el guerrero apache que la madre de Yali había amado en secreto, contra toda ley, contra todo pueblo. En el sobre, además de la carta, había una pequeña figura de madera,
un águila tallada con una línea partida en el ala izquierda. Yali recordó la historia que su madre le susurraba de niña, de un guerrero que había perdido un ala por salvar a una mujer blanca de una manada de lobos. De niña pensó que era un cuento. Ahora sabía que era sangre. Yali bajó las escaleras, descalza, y fue hasta el umbral donde Neoe la había visto por primera vez. Se sentó ahí, abrazada a la carta y al silencio. Minutos después, Neoe apareció, sin preguntar nada, y se sentó a su lado. Ella le tendió la figura. Era de él, susurró. Neoe la giró entre sus dedos con respeto. Entonces también es tuya. Y con gesto lento, colgó el águila en el marco de la puerta como un símbolo de pertenencia. A veces, dijo Yali, una no sabe de dónde viene, hasta que alguien decide quedarse. Él no respondió, solo la abrazó. Esa noche no hubo más palabras, solo el crujir de la madera, el ulular lejano de un búho, y dos corazones aprendiendo a latir al mismo ritmo. Al amanecer, el pueblo entero fue despertado por un sonido inusual, el tambor de ceremonia de los Apache. No venían con armas, sino con cantos. El padre de Neoe, el anciano Bai, encabezaba la marcha, y cuando vio a Yali de pie junto al umbral, asintió sin sorpresa. Ella encontró el águila, dijo, y el águila encontró su nido. A veces, las respuestas no llegan con gritos ni juicios, sino con cartas escondidas y corazones abiertos. ¿Y si la sangre no basta para pertenecer, pero el amor sí? ¿Y si todos los nombres que llevamos solo esperan un hogar donde descansar? El último día del invierno llegó con un sol tibio, como si la tierra misma hubiese esperado esta unión antes de florecer. Yali, vestida con el mismo manto que la había cubierto cuando aún no sabía si merecía ser mirada, caminaba descalza sobre la tierra blanda, llevando entre sus manos una pequeña rama de flor de manzano, símbolo de renacer entre los Apache. A su lado, Neoe caminaba sin armas, con la mirada suave, como si el peso de su historia y la de su pueblo ya no pesara solo sobre sus hombros. En el centro del claro, donde antes Yali temió por su vida, ahora los ancianos aguardaban con rostros serenos. Baji fue el primero en hablar. Cuando se lava la vergüenza con lágrimas y no con fuego, lo que queda es verdad. Luego miró a Nejoe y señaló a Yali. ¿La viste temblar y aún así la amaste? La vi temblar, respondió él, pero también la vi permanecer. Y cuando Yali fue invitada a hablar, su voz no titubeó. No conocía a mi padre, y mi madre me enseñó a temer a los hombres. Pero este hombre no me pidió que lo creyera, me mostró quién era, me cubrió, me esperó, y me devolvió el nombre que el mundo me quiso quitar. Entonces, uno a uno, los miembros de la tribu fueron dando pasos hacia ellos, no con bendiciones altisonantes, sino con ofrendas sencillas. Una tira de cuero trenzado, una piedra pulida, una manta cosida con símbolos. Yali las recibió con manos abiertas. El pueblo que una vez vio con recelo su presencia, ahora tejía con ella un nuevo comienzo. Más tarde, ya en la cabaña, cuando el sol se coló por entre las tablas, Neoe tomó la figura del águila y la colgó sobre su lecho. Yali sonrió. ¿Crees que me hubiera encontrado sin ese manto? Neoe negó con suavidad. Creo que tú eras el manto. El mundo solo necesitaba que alguien lo mirara sin miedo. Afuera, los niños danzaban alrededor del fuego, y por primera vez en años, Yali sintió que pertenecía. No porque la hubieran aceptado, sino porque había dejado de esconderse. En lo profundo del bosque, donde el viento aún lleva historias, alguien podría contar esta, la de una mujer marcada que pidió que no le quitaran el manto, y un hombre que lo hizo, solo para devolverle el alma que el mundo había cubierto de vergüenza. Porque a veces, solo al temblar, uno aprende a sostener. Y solo cuando alguien se queda, los caminos rotos encuentran su final. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer.
Si tú hubieras sido quien quitó el manto, también habrías temblado al ver lo que ella escondía. Cuéntanos en los comentarios.